El príncipe William, en su calidad de heredero al trono, ha iniciado un procedimiento formal para despojar al príncipe Harry de su título de duque de Sussex, transfiriendo todas las propiedades de honores e instrumentos financieros asociados a James Earl de Wessex, el hijo de 15 años del príncipe Eduardo. La monarquía británica ha sobrevivido a guerras mundiales, crisis de abdicación y siglos de agitación. Ha sobrevivido a imperios y resistido revoluciones. Pero esta noche, algo ha sucedido dentro de los muros del palacio que ni siquiera los observadores reales más experimentados vieron venir. Algo tan jurídicamente sin precedentes, tan constitucionalmente explosivo, que los estudiosos ya lo están comparando con la crisis de 1936. Y esta vez, no hay ninguna carta de abdicación. Esta vez, la monarquía está contraatacando, con precisión quirúrgica, calculada y devastadora. El príncipe William ha hecho lo que nadie creía que ningún miembro de la realeza se atrevería a hacer. Ha tomado medidas formal, legal e irrevocablemente para despojar a su propio hermano, el príncipe Harry, duque de Sussex, de su título. No a través de chismes, no a través de presiones clandestinas, a través de procedimientos legales documentados y mecanismos constitucionales no activados desde la Primera Guerra Mundial. Pero aquí es donde se vuelve extraordinario. El título no se borrará, se transferirá a un chico de 15 años llamado James, conde de Wessex. Un adolescente que ha pasado toda su vida deliberadamente en las sombras, de repente se ve empujado al centro de la reestructuración real más dramática que se recuerde. Y nadie en los principales medios de comunicación está haciendo la verdadera pregunta esta noche. ¿Es esto una reacción? ¿O este fue siempre el plan? Porque cuando examinas la línea de tiempo, lo que emerge no es un impulso, es una estrategia. Una maniobra constitucional de largo alcance que lleva 18 meses preparándose, esperando exactamente el detonante correcto. Harry le dio a William ese disparador. En Sídney, marzo de 2026. Quédate con nosotros, porque solo estás viendo la superficie. El escándalo de Australia. 8 categorías de catástrofe. Para entender por qué William se mudó cuando lo hizo, es necesario comprender qué hizo realmente Harry en Australia. No los titulares. No el giro. El registro documentado, categorizado y respaldado por evidencia de 8 categorías separadas de transgresión que los funcionarios de Palacio describen en privado como la violación más completa del protocolo real desde la crisis de abdicación de 1936. Categoría 1. Compromiso diplomático no autorizado. En marzo de 2026, Harry viajó a Sídney. Según los informes, el duque y la duquesa de Sussex planean visitar Sídney y Melbourne el próximo mes. El viaje fue calificado por sus representantes como personal y privado. No fue ninguna de las dos cosas. A las pocas horas de su llegada, Harry estaba sentado dentro de Kirribilli House, la residencia oficial del primer ministro australiano, para una reunión privada de 90 minutos con Anthony Albanese. Ninguna notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin autorización del Palacio de Buckingham. No hay información para la Alta Comisión Británica. Según las transcripciones que se filtraron a la Australian Broadcasting Corporation, Harry propuso servir como enviado especial para las relaciones de la Commonwealth. Se ofrecía como miembro de la realeza independiente, una voz paralela en la diplomacia de la Commonwealth, en contradicción directa y explícita con el acuerdo de Sandringham que firmó en 2020. Esta no fue una conversación casual. Este era Harry, posicionándose como un instrumento alternativo del poder blando británico sin autorización, supervisión ni responsabilidad. Categoría 2. Brechas de seguridad. La protección de Harry en Australia fue financiada con fondos privados, no proporcionada por la Policía Metropolitana, como sería estándar para alguien de su posición. Su equipo privado no logró coordinarse con la Policía Federal Australiana, creando lo que los expertos en seguridad describen como un lapso de 7 horas durante el cual el sexto en la línea de sucesión al trono británico estuvo efectivamente desprotegido en una jurisdicción extranjera. 7 horas. Sin supervisión. Descoordinado. En un país que lleva a cabo su propia conversación política sobre el futuro de la monarquía. Categoría 3. Incorrección financiera. Los registros muestran que Harry recibió una tarifa de $250.000 por hablar del Commonwealth Business Council. Esa tarifa no fue declarada de manera transparente.
Se dirigió a una LLC registrada en Delaware, lo que generó dudas sobre el cumplimiento tributario en 3 jurisdicciones distintas: el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. ¿Se trató de un ocultamiento financiero deliberado o de un descuido burocrático con consecuencias extraordinarias? Cualquiera de las respuestas es perjudicial. Cualquiera de las respuestas plantea serias dudas sobre un hombre que todavía ostenta un título real y se dedica al comercio. Lee en esa asociación. Categoría 4. Violaciones de protocolo. En un evento para veteranos durante su visita a Australia, Harry usó condecoraciones militares, incluida la medalla al servicio de Afganistán, medallas que no tiene derecho a exhibir públicamente. Sus nombramientos militares honorarios fueron despojados en 2020. El Ministerio de Defensa no describe esto como un descuido. Lo llaman uso no autorizado de insignias. Y pregúntese, ¿es este el comportamiento de un hombre que realmente ha seguido adelante? ¿O se trata de una afirmación deliberada, pública y provocativa de una identidad real que su familia le pidió formalmente que entregara? Categoría 5. Manipulación mediática. El equipo de Harry organizó de antemano la cobertura del viaje a Australia con los medios estadounidenses, CBS y ABC, posicionando la visita como una gira real cuasi oficial y excluyendo deliberadamente a la prensa británica. El resultado fueron narrativas contrapuestas que llegaron a audiencias globales simultáneamente. Una sugería que Harry estaba operando a título oficial, otra insistía en que se trataba de un viaje privado. El Palacio, que observaba desde Londres, entendió exactamente para qué estaba diseñada esta arquitectura mediática y documentaron cada elemento de la misma. Categoría 6. Crítica institucional. En una cena privada a la que asistieron 47 invitados en la Universidad Nacional de Australia, Harry fue grabado. No sabía que lo estaban grabando. Lo que dijo en esa habitación, detrás de puertas cerradas, lejos de las cámaras, en un entorno donde creía que podía hablar libremente, fue descrito por funcionarios de Palacio como un socavamiento activo del reinado de su padre. Llamó a la monarquía una institución en decadencia controlada. Habló de transparencia radical y modernización del lenguaje, sugiriendo que la actual gestión de Carlos estaba fracasando. Su padre está luchando contra el cáncer. El Palacio de Kingham, que ha anunciado que al rey le han diagnosticado cáncer. Su hermano se prepara para heredar la corona. Y Harry, en una cena privada en Canberra, estaba desmantelando la institución que los define a ambos. Pensemos en lo que significa para un hijo describir públicamente el reinado de su padre como un declive controlado. Cualquiera que sea su posición sobre los agravios más amplios de Harry contra la institución. Ese momento específico, esas palabras específicas en esa habitación específica, cruzaron una línea que el Palacio no podía ni quería pasar por alto. Explotación comercial de categoría 7. Los materiales promocionales para la próxima secuela de las memorias de Harry, supuestamente tituladas Per No More, presentan de manera destacada fotografías del viaje a Australia junto con textos que sugieren deberes reales en curso. Esto crea una confusión deliberada entre los consumidores sobre si Harry está operando a título oficial. Monetiza comercialmente la ambigüedad de su estatus real al tiempo que daña el Palacio institucionalmente. Reunión de categoría 8 con defensores republicanos, quizás la más explosiva. Harry se reunió en privado con representantes del movimiento de la República Australiana. Según se informa, les dijo que comprende su perspectiva de que el futuro de la Commonwealth depende de la asociación voluntaria, más que de una obligación heredada. El heredero al trono británico, que observaba desde Londres, recibió esta información. Cualquier pequeña ventana que quedara abierta para la reconciliación se cerró definitivamente en ese momento. Porque hay una diferencia fundamental e irreductible, entre un miembro de la realeza que se aleja de sus deberes y un miembro de la realeza que presta activamente su credibilidad, su presencia y su respaldo implícito a un movimiento cuyo propósito singular es la abolición de todo lo que representa su familia. Harry cruzó esa línea en Australia y William, con 18 meses de preparación a sus espaldas, estaba listo. Tome cada categoría individualmente. Cada uno representa una infracción grave que amerita una respuesta formal. Pero tomados en conjunto, como un patrón de comportamiento documentado, secuenciado y respaldado por evidencia a lo largo de una sola visita, los historiadores reales están recurriendo al vocabulario de 1936 para encontrar un lenguaje adecuado para describirlo.
El palacio no necesitó esforzarse para construir este caso. El caso se construyó solo. Harry proporcionó todos los elementos, en todas las categorías, durante 8 días en marzo de 2026, y la institución estuvo observando cada minuto. La arquitectura jurídica como lo hace realmente William, aquí es donde esta historia se separa por completo de los chismes reales y entra en el territorio de la genuina historia constitucional. Porque la pregunta no es si Harry se portó mal. La pregunta es si Guillermo, como heredero, aún no como rey, posee el mecanismo legal para despojar formalmente a un duque real de su título. Y en la respuesta, según el Consejo de los Tres Reyes conservado por la Oficina Jurídica de Palacio, es sí. Estrechamente. Con cuidado. Pero sí. El marco legal se basa en 3 estatutos interconectados. La primera es la Ley de Privación de Títulos de 1917, invocada por última vez durante la Primera Guerra Mundial contra pares británicos que lucharon por Alemania. Este estatuto permite a la corona, a través del Consejo Privado, despojar de honores a individuos que se adhieren a los enemigos de la corona o actúan fundamentalmente contra los intereses de la monarquía. Del (1772), parcialmente reemplazada, pero no completamente desplazada, por la sucesión de la Ley de la Corona de 2013. Sus disposiciones restantes otorgan al soberano y al heredero directo una autoridad significativa sobre las funciones oficiales y las capacidades públicas de los miembros de la familia. El equipo legal de William ha argumentado que el compromiso diplomático no autorizado de Harry en Australia cae directamente dentro de la conducta que estas disposiciones fueron diseñadas para regular. La tercera es la Ley de Patrimonio de la Corona de 1961, que establece que las propiedades, títulos y dignidades que poseen los miembros de la familia real están sujetos en última instancia al control de la corona, no a la propiedad personal. Harry no posee el título de Duque de Sussex. Lo sostiene a discreción de la corona, siempre lo ha hecho. El palacio le recuerda ese hecho esta noche de la manera más importante posible. 2 precedentes completan el cuadro jurídico. En 2022, el príncipe Andrés fue despojado de sus títulos militares y de su estatus de Sar. El príncipe Andrés ha perdido todos sus títulos militares mientras enfrenta una demanda por agresión sexual. A través de un mecanismo que combina presión familiar, acuerdo personal y autoridad de la corona implícita, no se requiere ningún proceso parlamentario formal. Y el duque de Windsor, Eduardo VIII, tuvo sus arreglos financieros dictados por su hermano Jorge V durante décadas después de la abdicación. A pesar de conservar el título ducal, lo que hace que la acción actual de William sea genuinamente novedosa, lo que la coloca en una categoría enteramente propia en la historia constitucional moderna, es el mecanismo de transferencia. William no está simplemente revocando el título de Harry. Invoca una doctrina medieval llamada traducción de honores, según la cual un título no se extingue, sino que se redirecciona para preservar su continuidad y las propiedades asociadas. El título de Duque de Sussex, con todos sus instrumentos financieros, asignaciones de propiedades y dignidades heráldicas, pasa directamente de Harry a James. El título sobrevive. Cambia su titular. Y al hacerlo, William evita varias de las vulnerabilidades legales más problemáticas que crearía la pura revocación. ¿Esto requiere aprobación parlamentaria? El abogado de Palacio sostiene que no es así, basándose en el mecanismo del Consejo Privado. El equipo legal de Harry sostiene lo contrario. Ese argumento se desarrollará ante el tribunal, pero el Palacio ya lo presentó. La reunión del Privy Council de principios de mayo representa el momento de la ratificación formal, definitiva e irreversible. Y esto es lo que eso significa en la práctica. Una vez que el Consejo Privado ratifica la orden en el Consejo, las opciones legales de Harry se reducen dramáticamente. La revisión judicial en el Tribunal Superior sigue estando teóricamente disponible, pero los estudiosos constitucionales dan a cualquier impugnación menos de un 15% de posibilidades de éxito, dada la amplia discreción históricamente otorgada a la corona en cuestiones de honor y dignidad. La institución ha construido este caso cuidadosamente. Se han superado todos los umbrales legales. Se han estudiado todos los precedentes. Lo que estás viendo no es improvisación. Es ejecución.
La línea de tiempo. 18 meses de estrategia calculada. Aquí es donde esta investigación va más allá de los hechos documentados y se adentra en la arquitectura del poder mismo. Porque esto no fue una reacción hacia Australia. Cada documento, cada fecha, cada reunión en este cronograma confirma una conclusión. William ha estado preparando este movimiento desde al menos noviembre de 2025. 12 de noviembre de 2025. Los representantes de Harry se ponen en contacto con el gobierno australiano. Describí considerando la visita planificada como personal y privada. El 28 de noviembre, los funcionarios de Palacio se enteran del viaje, no por Harry ni por su equipo, sino a través de canales de inteligencia. Ese detalle importa. El incumplimiento de las cortesías familiares queda documentado a partir de este momento. El 3 de diciembre, William solicita una sesión informativa formal sobre los contactos australianos de Harry y ha mostrado comunicaciones que sugieren ambiciones diplomáticas. El 17 de diciembre, Charles mantiene una reunión de 3 horas en Sandringham con William y Edward para comenzar la planificación de contingencias. Y esa fue su primera reunión individual en más de un año y medio. Mientras tanto, el príncipe William regresa hoy a trabajar por primera vez. El 8 de enero de 2026, la oficina jurídica del Palacio comienza formalmente a investigar los precedentes de revocación de títulos, solicitando memorandos sobre la ley de privación de títulos al Consejo de los Reyes Magos. 22 de enero, y esta fecha merece especial atención. William se reúne en privado con el primer ministro Keir Starmer para garantizar el apoyo del gobierno a una posible acción constitucional. Tenga en cuenta el momento con atención. Está asegurando cobertura política antes de que se produzca una sola transgresión en Australia. Aún no se ha producido ninguna reunión con Albanese. Aún no se ha tomado ninguna fotografía del evento de veteranos. Aún no existe ninguna grabación de la cena de la ANU. El plan ya estaba en marcha. ¿Qué le dice esa secuenciación sobre la naturaleza de esta operación? No se trataba de un gobierno al que se le informaba de una crisis. Se trataba de un gobierno que estaba siendo reclutado para una estrategia. El 4 de febrero, el equipo de Harry programa la reunión en la casa Kirribilli con Albanese sin informar al Ministerio de Asuntos Exteriores. 19 de febrero. El Servicio de Inteligencia británico informa a Charles sobre el alcance completo del itinerario australiano de Harry, incluida la reunión planificada del movimiento republicano. El 3 de marzo, Harry llega a Sídney. Los protocolos de seguimiento mejorados se activan inmediatamente. A partir de este punto, el cronograma se acelera con precisión procesal. El 5 de marzo tiene lugar la reunión de Albanese. Las transcripciones llegan a Londres en 6 horas. El 6 de marzo, las fotografías del evento de los veteranos llegan al Ministerio de Defensa. El 7 de marzo, la grabación de la cena de la ANU llega a los funcionarios del Palacio a través de un asistente comprensivo. El 9 de marzo, Harry sale de Australia, sin saber por completo que toda su visita ha sido documentada exhaustivamente por los servicios de inteligencia británicos y australianos. El 11 de marzo, William convoca una reunión de emergencia de miembros de alto rango de la realeza. Ana, Eduardo, Carlos. El 13 de marzo, Charles autoriza a William a explorar todas las opciones disponibles. El 18 de marzo, el asesor legal presenta la estrategia de traducción del honor, con James identificado como el destinatario apropiado. El 24 de marzo, Edward da su consentimiento condicional, en espera de garantías sobre la educación y preparación de James. El 2 de abril, William envía una carta formal a Harry a través de abogados, describiendo los cargos y dándole 14 días para responder. El 8 de abril, el equipo legal de Harry responde, calificando los cargos como infundados y amenazando con un litigio público. El 10 de abril, William ordena al abogado que proceda de todos modos. El 14 de abril, se notifica formalmente al Consejo Privado sobre una próxima orden judicial sobre las dignidades reales. 16 de abril, los documentos de transferencia de Frogmore Cottage se presentan en los registros de Windsor. El 18 de abril, los instrumentos financieros por un valor aproximado de 12 millones de libras quedan congelados a la espera de su transferencia. El 19 de abril, el Palacio señala a determinados medios de comunicación que un anuncio importante es inminente. Esta noche del 24 de abril de 2026,
El anuncio formal llega simultáneamente a todas las principales organizaciones de noticias. 18 meses, cada paso documentado. Se superaron todos los umbrales legales antes de que se tomara la siguiente acción. Cada punto de reversión pasó deliberadamente. Esta no es una familia sumida en el caos. Se trata de una institución que opera con la fría y meticulosa eficiencia de una organización que ha sobrevivido 1000 años y pretende sobrevivir 1000 más. ¿Y Harry? ¿Qué pasó 6 años argumentando que la monarquía opera a través del secreto y del interés institucional en el pasado? La ironía no pasa desapercibida esta noche para los historiadores constitucionales. Tampoco debería pasar desapercibido para usted. James, el chico de 15 años en el centro de la historia. James, conde de Wessex, es el hijo menor del príncipe Eduardo y Sophie, la duquesa de Edimburgo. Ha crecido en una oscuridad deliberada y cuidadosa. Sus padres tomaron una decisión consciente desde temprano en su infancia para alejarlo del escrutinio implacable que ha definido, y en muchos sentidos dañado, las vidas de sus primos, su tío y cada joven miembro de la realeza que ha crecido bajo la presión permanente de la atención pública. Él asiste a la escuela. Él tiene amigo NDS que lo tratan como una persona, más que como un símbolo. Ha sido, según todos los informes disponibles, un joven notablemente fundamentado, dadas las circunstancias extraordinarias de la familia en la que nació. Y ahora su trayectoria está siendo reescrita por decisiones tomadas por encima de él y a su alrededor, en habitaciones en las que no estaba presente, por adultos que responden a una crisis en la que él no participó. El Duque de Sussex, un título que entró en la conciencia pública a través de la boda de Harry y Meghan, a través de Netflix, a través de Spare, a través de 6 años de confrontación institucional, ahora pertenece a James. Las implicaciones financieras son significativas. Aproximadamente 875.000 libras en asignaciones anuales previamente asignadas a gastos relacionados con Sussex se reestructurarán a través del Ducado de Cornualles. Frogmore Cottage ha sido reasignado oficialmente a James Trust a partir del 1 de abril de 2026. Se están transfiriendo en su totalidad instrumentos financieros por un valor aproximado de 12 millones de libras, fondos fiduciarios, asignaciones de bienes de la corona y toda la arquitectura financiera de un ducado real. Pero a los 15 años, James no puede controlar personalmente estos activos. Su padre Edward sirve como administrador, probablemente hasta que James cumpla 25 años, según los documentos de fideicomiso anticipados, en lugar de 18. El propio Edward ahora debe navegar por un conjunto de responsabilidades fundamentalmente alterado, una reestructuración de la vida y la identidad pública de su hijo, precisamente en el momento en que la identidad de su propio hermano está siendo desmantelada formalmente. ¿Es esto justo para James? ¿Es correcto remodelar el futuro de un chico de 15 años como parte de una respuesta institucional a las decisiones de su tío? Esa pregunta no tiene una respuesta clara, y eventualmente se requerirá que el palacio la aborde públicamente, porque James no eligió esto. Y el peso de lo que hereda se extiende mucho más allá de las propiedades y los instrumentos financieros. Está heredando una historia, una de las más controvertidas y más cargadas de emociones de la historia real moderna. Y tiene 15 años. Consideremos también la dinámica de las relaciones que ahora se pone en permanente movimiento. Los hijos de Harry, Archie y Lilibet, que crecieron en California, algún día comprenderán que un título que ostentaba su padre, un título relacionado con su propia identidad familiar, le fue arrebatado y entregado a su prima. Las consecuencias generacionales de esa realidad, el peso psicológico que conlleva entre dos ramas de la misma familia, resonarán en esta familia durante décadas. La monarquía ha hecho esta noche un cálculo institucional limpio, pero las familias nunca están limpias. Y el costo humano de los cálculos institucionales limpios tiene la costumbre de salir a la superficie en los momentos más inconvenientes, en los momentos más inconvenientes. 5 futuros, ¿hacia dónde va esta crisis a partir de aquí? Nada de esta situación se resuelve. Se ha hecho el anuncio y se ha iniciado el proceso judicial. Pero lo que sucederá a continuación está lejos de estar determinado. Un análisis serio de la evidencia, las personalidades y las presiones institucionales en juego produce 5 escenarios posibles distintos, cada uno con su propia probabilidad, su propia lógica y sus propias consecuencias a largo plazo para la estabilidad de la monarquía. Presta mucha atención a estos porque uno de ellos ya comienza a desarrollarse. Escenario 1. Capitulación completa. Probabilidad.
12%. Harry acepta la revocación. Se retira por completo de las actividades cuasi oficiales y redirige su energía hacia empresas comerciales estadounidenses sin asociaciones reales. Esto preserva algunos restos de relación familiar y elimina la fricción institucional actual. Pero requiere que Harry abandone la identidad que ha pasado 6 años construyendo. El reformador, el denunciante, el hombre que sacrificó el privilegio institucional para decir la verdad. 12%. Posible, pero apenas. Escenario 2. Litigio prolongado. Probabilidad. 38%. Harry impugna la revocación mediante revisión judicial en el Tribunal Superior, argumentando que la ley de privación del título no se aplica a sus circunstancias. Los estudiosos constitucionales dan a este argumento menos del 15% de posibilidades de éxito legal. Históricamente, la corona ha disfrutado de una deferencia judicial extraordinaria en cuestiones de honor, pero la victoria legal puede no ser el objetivo principal de Harry. 2 o 3 años de procedimientos significan 2 o 3 años de titulares, documentos filtrados y testimonios jurados sobre el funcionamiento interno de la familia. Cada declaración, cada comunicación revelada, cada pieza de evidencia ingresada en el registro público se convierte en munición en la guerra narrativa más amplia que Harry ha estado librando desde 2020. Puede calcular que las instituciones sostenidas el daño individual es en sí mismo una forma de victoria. Incluso sin ganar un solo fallo judicial, el Palacio, plenamente consciente de esta dinámica, calculará si el costo reputacional de años de litigio supera lo que se gane al obligar a Harry a entregar formalmente el título mediante una derrota legal. Escenario 3. Compromiso negociado. Probabilidad. 23%. A través de intermediarios, y esta familia siempre ha operado a través de intermediarios, William y Harry llegan a un acuerdo privado. En su funeral, su hermano, el actual conde, juró que los Spencer, la familia Blood, se harían cargo de William y Harry. Harry conserva el título honorífico de Duque de Sussex, pero renuncia a Frogmore Cottage, los instrumentos financieros y los privilegios oficiales. Ambos bandos aceptan una derrota parcial. Se construye una formulación que salva las apariencias. Este escenario crea un precedente ambiguo y no satisface completamente a nadie, pero pone fin a la confrontación inmediata sin el daño colateral de años de litigio. Escenario 4. Separación creciente. Probabilidad. 41%. El más alto de cualquier escenario. Harry rechaza públicamente la revocación, pero se niega a iniciar procedimientos judiciales británicos. En cambio, redobla sus esfuerzos en las actividades comerciales estadounidenses, profundiza su asociación con los movimientos republicanos y se posiciona como una figura real adyacente que opera en oposición permanente y explícita a la institución. La división se vuelve irrevocable. Ambas partes operan de forma independiente. La marca Sussex se convierte en algo completamente distinto y en perpetua tensión con The Crown. Este es el futuro más probable y conlleva las consecuencias a largo plazo más impredecibles para ambas partes. Escenario 5. Reconciliación inesperada. Probabilidad. 6%. Una crisis de salud familiar, probablemente relacionada con el tratamiento contra el cáncer de Charles, obliga a todas las partes a reevaluar sus prioridades personales. Un acuerdo para salvar las apariencias transfiere propiedades e instrumentos financieros a James, mientras que Harry conserva una versión reducida y modificada del título. 6%. Casi imposible. Pero no del todo. ¿Qué escenario crees que es más probable? Y aquí está la pregunta más difícil. ¿Qué resultado sería realmente mejor para la salud a largo plazo de la monarquía británica? Porque esas no son la misma pregunta. El futuro más probable y el futuro más saludable pueden apuntar en direcciones totalmente opuestas. Cuéntanos tu análisis en los comentarios a continuación. Esta conversación importa. El panorama más amplio. ¿Qué significa esto para el futuro de la monarquía? Aléjate de las personalidades por un momento. Aléjate de Harry y William. De Australia. De argumentos jurídicos e instrumentos financieros congelados. Mire lo que significa esta decisión para la propia institución. Para la estructura de la monarquía, su autoridad y su relación con las naciones de la Commonwealth.
Observan cada desarrollo con sus propios cálculos políticos ya en marcha. La acción de William sienta un precedente que nunca ha existido en la historia constitucional moderna. Un heredero al trono, no un monarca en funciones, sino un príncipe de Gales, ha ejercido una autoridad cosoberana de facto en cuestiones de disciplina familiar y protección institucional. Muchas cosas para William que hacen que su vida sea significativa y especial. William es el hombre muy testarudo que es. Si este precedente se mantiene, si el Consejo Privado ratifica la orden en el Consejo de Mayo, sin una impugnación legal exitosa, el equilibrio de poder dentro de la familia real cambia permanentemente. Los futuros herederos heredan no solo la expectativa de una eventual soberanía, sino también la autoridad demostrada para actuar como disciplinarios iguales de los miembros de la realeza más jóvenes antes de que asciendan al trono. El mecanismo de traducción de honores crea un nuevo modelo para gestionar a los miembros problemáticos de la familia. No exilio. No es una jubilación tranquila. Reasignación activa de títulos, recursos y honores a personas más obedientes. En teoría, este modelo se puede aplicar a los títulos restantes de Andrew. Se puede aplicar a los propios hijos de Harry si alguna vez buscan roles reales como adultos. Se puede aplicar a cualquier futuro miembro de la familia que desafíe las prioridades institucionales con suficiente fuerza y visibilidad pública. La monarquía ha desarrollado un nuevo instrumento de autodefensa institucional y lo ha puesto a prueba en la figura real más visible y controvertida de esta generación. No se puede subestimar la dimensión de la Commonwealth. El gambito Australia de Harry expuso una vulnerabilidad genuina en el funcionamiento del modelo de la Commonwealth. Si una figura real de alto rango, e incluso alguien que se ha alejado de sus deberes oficiales puede comprometerse de forma independiente con los gobiernos de la Commonwealth y los movimientos republicanos, la capacidad de la monarquía para proyectar un poder unificado, coherente y blando en múltiples ámbitos está fundamentalmente comprometida. La abrumadora respuesta de William envía un mensaje que todos los gobiernos de la Commonwealth han recibido ahora, con absoluta claridad. La institución no tolerará narrativas reales contrapuestas. La diplomacia independiente conlleva consecuencias existenciales. Australia, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, cada nación que lleva a cabo su propia conversación interna sobre su relación con la corona, acaban de observar lo que sucede cuando un miembro de la familia real fomenta activamente esa conversación. La lección es inequívoca. Hay una voz real en cuestiones de relaciones con la Commonwealth. Hay una posición institucional. Y cualquiera que intente crear una narrativa competitiva, independientemente de su linaje o su popularidad personal, enfrentará consecuencias legales, financieras y permanentes. Ese mensaje se escuchó esta noche en Canberra. Se escuchó en Ottawa. Se escuchó en Kingston. Y fue diseñado para serlo. ¿Y qué pasa con Carlos? El rey autorizó esta acción. Su firma está en la estrategia. Pero el arquitecto visible, la fuerza impulsora, la cara pública de la autoridad institucional a lo largo de esta crisis es William. Charles está luchando contra el cáncer. El heredero lucha por la institución. Si esa distribución de autoridad refleja la delegación deliberada y considerada de Carlos, o algo más preocupante sobre su capacidad actual para gobernar, es en sí misma una cuestión con profundas implicaciones para el cronograma de sucesión y la estabilidad a corto plazo de la monarquía. Nadie en los principales medios de comunicación aborda esta cuestión directamente esta noche. Pero considere la evidencia. William convocó la reunión de Sandringham de diciembre de 2025. William asistió a la reunión de enero de 2026 con Keir Starmer. William convocó la reunión de emergencia de la realeza de alto rango del 11 de marzo. Carlos autorizó. Carlos lo aprobó. Pero William impulsó cada etapa de este proceso. ¿En qué momento la autorización se convierte en delegación? ¿En qué momento la delegación se convierte en sucesión en todo menos en el nombre? Estas no son preguntas hipotéticas. Son las preguntas que los próximos 12 meses obligarán al Palacio a responder, quiera o no. ¿El veredicto y qué viene después? Aquí es donde nos encontramos esta noche. El príncipe Harry ya no es el duque de Sussex. O no lo será una vez que el Consejo Privado se reúna a principios de mayo y ratifique formalmente lo que el Palacio ya ha puesto en marcha. El título, las propiedades, los instrumentos financieros y todas las dignidades asociadas pasan a través de una doctrina medieval revivida,
al servicio de una crisis institucional muy moderna, a un chico de 15 años que no pidió nada de eso. William ha ejecutado una maniobra constitucional de extraordinaria audacia, construida sobre 18 meses de preparación documentada, 3 estatutos interconectados, 2 precedentes históricos y un catálogo de las transgresiones de Harry en Australia, lo suficientemente completo como para satisfacer todos los umbrales legales que el palacio necesitaba superar. Se han congelado y preparado para su transferencia instrumentos financieros por un valor aproximado de 12 millones de libras. Se han actualizado los registros de la propiedad. El Privy Council ha sido notificado formalmente. La maquinaria legal del Estado británico ya está en marcha, y lo único que falta ahora es que llegue a su conclusión. Una conclusión que, salvo una intervención legal exitosa por parte del equipo de Harry en las próximas semanas, parece tan inevitable como cualquier cosa en la historia constitucional británica. La respuesta de Harry, que se espera entre 48 y 72 horas después del anuncio de esta noche, determinará hacia qué escenario avanza esta crisis. El equipo legal de Harry ya ha señalado un litigio público. Sus socios comerciales ya están recalculando el valor de la marca Sussex. Y en algún lugar de Montecito, California, esta noche se está produciendo una conversación que dará forma no solo al próximo capítulo de la historia de esta familia, sino también al próximo capítulo de la existencia de la monarquía británica en un mundo cada vez más escéptico respecto de los privilegios heredados y la autoridad institucional. De aquellos que habían demostrado que lo peor había sucedido. Lo peor había sucedido antes de que la Cámara hubiera sucedido antes de que la Cámara hubiera sucedido antes de que la Casa 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 hubiera sucedido antes de que la Cámara hubiera sucedido antes de que la Casa hubiera sucedido antes. De la Casa había sucedido antes 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 de la House había sucedido antes de la Cámara 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 había sucedido antes 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 había sucedido. Eso transforma la estrategia palaciega en realidad constitucional. Si antes de esa reunión se materializa una impugnación legal exitosa, todo cambia. Si no es así, la transferencia se vuelve permanente. Estaremos aquí para cada documento, cada presentación judicial, cada comunicación filtrada a medida que esta crisis constitucional se desarrolle en tiempo real. Y en nuestra próxima investigación, examinaremos la auditoría financiera de los negocios estadounidenses de Harry, que revela conexiones documentadas entre sus socios comerciales y organizaciones que presionan activamente a los movimientos republicanos de la Commonwealth, lo que sugiere que el escándalo de Australia puede ser solo un componente visible de una campaña coordinada para remodelar la monarquía desde fuera de sus muros. La evidencia ya está recopilada. El patrón ya es claro y lo que revela cambiará la forma en que entiendes todo lo que ha sucedido esta noche. Pero antes de cerrar esta noche, una última pregunta para los comentarios. Y lo decimos genuinamente, no como una actuación retórica, sino como una invitación a un compromiso serio y honesto. ¿Posee William la autoridad moral para hacer lo que ha hecho? Dejando de lado los mecanismos legales, dejando de lado las transgresiones documentadas, dejando de lado los cálculos institucionales, ¿es correcto que un hermano desmantele el título de su hermano, sus propiedades, su seguridad financiera y su identidad? ¿O esta acción, por muy fundamentada que esté legalmente, representa precisamente el tipo de extralimitación institucional sobre la que Harry ha pasado 6 años advirtiéndonos? Tu respuesta importa. Porque el próximo paso de la monarquía dependerá, en parte, de si el público británico y el público internacional perciben esto como justicia cumplida o como castigo. La historia está llena de instituciones que confunden ambas cosas. La distinción, en una monarquía que en última instancia deriva su autoridad del consentimiento público,
Más que del derecho divino, tiene más peso que cualquier estatuto que el Parlamento haya aprobado jamás. El título ha sido tomado formalmente y la transferencia ya está en marcha de manera irrevocable. James es el nuevo duque de Sussex, y el futuro de la casa de Windsor, fracturado, reconfigurado, legalmente impugnado y profundamente incierto que en cualquier momento de una generación viva, nunca volverá a ser exactamente el mismo.